de Dios, libertad y el Felicidad. amor. Dios, libertad, felicidad. ¿Cómo es? Sí. Sí, Dios, libertad, felicidad. Habíamos dicho bueno, así, sí. ya, se me lengua la traba. Pero eso, ahora vamos a ver, Eduardo. Frente a ello, surge también, en esta ética surge el concepto de Dios para Spinoza, pues él habla de dos cosas importantes, esencia y sustancia, que no son lo mismo. La esencia, decía, es aquello que es. En este caso, hablamos de Dios. Y la sustancia es aquello que lo hace ser. Y en este caso, él habla de Dios como la naturaleza. ¿Cómo ven esa conceptualización que tenía Spinoza sobre de que la religión se basa sobre el miedo y la esperanza? Las pasiones humanas. Y el Dios de la Biblia es un Dios iracundo, un Dios de guerra, un Dios de paz, un Castiga. Dios que se entristece, un Dios que se alegra, un Dios que se venga. Entonces decía Baruch Spinoza, Dios no puede ser el Dios de la Biblia porque Decir que te comportas bien, vayas al infierno, pues, te comportas, si te comportas mal, irás al el infierno, infierno. que no se sabe, porque al final puede ser lo inverso, ¿eh? Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un podcast desde el ático. Estoy bien acompañado, gente, y esta vez el manjar es filosófico. El tema de esta conversación se llama Dios, libertad y el amor. Y para hablar acerca de esto nos va a acompañar un personaje que es Baruch Spinoza. Para eso han venido dos amigos, uno es de la provincia de Como, que es Eduardo, y Alex López de la provincia de Gratia Brianza, de Monza Monza. Brianza. Y estamos en los límites de la provincia de Milán y la provincia de Bérgamo. Así es que estamos cubriendo como 4 regiones de la Lombardía aquí, facilito, en el ático, desde la ciudad más hermosa de Italia, Trezzo Sulada. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro podcast de este ático. Vamos a hablar de filosofía en esta ocasión, de Dios, libertad y el Felicidad. amor. Dios, libertad, felicidad. ¿Cómo es? Sí. Sí. Dios, libertad, felicidad. Habíamos dicho Bueno, así, sí. ya se me lengua la traba. Pero eso, ahora vamos a ver, Eduardo, no vamos a profundizar bien acerca de la biografía de este personaje, pero ¿quién era Baruch Spinoza? Hola a todos los que nos escuchan por medio del podcast, sobre todo. Pues más o menos los queremos ubicar en la línea histórica sobre el ser de este personaje de Baruch Spinoza. Ustedes saben pues que la historia está dividida en etapas, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Pues este personaje es más o menos del siglo XVII. Estamos hablando que había un contexto muy fuerte sobre la ilustración, es decir, pasar de un ambiente donde la sociedad, como centro de la sociedad era Dios, a pasar como centro de la sociedad la figura del hombre, ¿no? Esto en filosofía se le llama pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Y entonces la ilustración traía consigo esto fuerte, ¿no? Pensar en un pensamiento más racional. Y en medio de este contexto, pues surge este personaje, Baruch de Spinoza, que él pues había leído mucho sobre René Descartes y se había profundizado demasiado en la filosofía racional sobre todo, pues él era de los Países Bajos, se dice que perteneció a una familia pues judía, eh, y un poco de su historia dice que más o menos a los 23 años que él comienza pues ya a meterse en esta cuestión filosófica, comienza a generar conceptos y pues un poco de él, ¿no? Decimos que su comunidad donde él creció pues lo tachó como un hereje, lo llamaron también como un ateo, ¿no? Fuera de los conceptos pues que la religión manejaba.
Entonces, más o menos en este contexto podemos ubicar a este personaje de Baruch Spinoza. Ok, que muere joven, Eduardo, muere Sí. bien joven a los 45 45 años, años. ¿no? De tuberculosis. Entre sus obras está Tratado Teológico Político, la ética demostrada según el orden geométrico, que esto fue publicado póstumo, también Tratado de la Enmendación del Intelecto, entre otras obras más. A ver, iniciemos. Iniciemos haciendo polémica, Alex. Iniciemos de una vez haciendo polémica. Dios, ¿cuál es el? Incluso Einstein dijo, Sí. mi Dios es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, exacto. Ok. Como 2 siglos después, ¿no? Claro. De Einstein. A ver, ¿cuál era el Dios de Spinoza, Alex? Bueno, como ya decía mi amigo, Spinoza fue descomunicado, como se dice en español, de los Excomulgado. excomulgado de la comunidad hebrea, justamente por los conceptos que él tenía de Dios. Decía que Dios no puede tener forma humana ni puede sufrir las pasiones humanas. Y el Dios de la Biblia es un Dios iracundo, un Dios de guerra, un Dios de paz, Castiga. un Dios que se entristece, un Dios que se alegra, un Dios que se venga. Entonces decía Baruch Spinoza, Dios no puede ser el Dios de la Biblia porque Dios no puede tener todas las pasiones humanas de las que nosotros sufrimos, que nosotros vivimos. Ese Dios de la Biblia lo hemos inventado nosotros a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Dios del cual Spinoza habla lo define como la sustancia de todo el universo. Y la sustancia, dice Spinoza, es lo que es en sí y por sí, es decir, aquello que no ha sido generado por nada, que nada lo precede, y si nada lo precede, es eterno, es infinito. Entonces, ese es Dios, pero no tiene facciones humanas, no es un Dios ni bueno ni malo, es un Dios que actúa conforme a la regla de la naturaleza, de la física y de la biología. Entonces esto naturalmente hizo enfurecer la comunidad hebrea de su tiempo, lo excomulgaron con toda la maldición del Deuteronomio, que nadie se junte con Spinoza, que nadie se acerque a Lo él, vieron como una peste. claro, que nadie se acerque a él más de 4 pasos, que nadie le dirija la palabra, que nadie publique sus De hecho, se libros. fue a vivir solo, ¿eh? Se fue a vivir solo, pero según biógrafos y algunos intelectuales que yo sigo a través de profesores, digamos, de filosofía, él no vivió esto como una desgracia, como algo que me entristeció, sino más bien como una liberación. Baruch Spinoza era uno que vivía plenamente su filosofía, lo que él sostenía, y nada lo entristecía, que fuera nada era causa de, por decir, de su depresión por el hecho de no tener la aprobación, digamos, de su comunidad. Esto era Baruch Spinoza. Ok, Eduardo. Entre las cosas, pues se le dan muchas frases a Spinoza, ¿no? Que, por ejemplo, el vivir sin miedo, el negar la inmortalidad y el plantear que la religión era una construcción humana. ¿Cómo le entramos ahí? Sí, lo que ya se está hablando, ¿no? Sobre el concepto, pues, que él genera. eh, Creo que el punto importante o el tratado importante que Spinoza hace está en la ética demostrada a partir del método de la Conocía. geometría. Este método, pues, como sabemos, es un método griego, ¿no? Que se inventa para dar argumentos desde la matemática y la lógica. Es decir, que cuando se utiliza este método, no hay capacidad o no hay formas de ir a este concepto ya dado para poder sacarlo o poder juzgarlo, ¿no? Porque la geometría, según este método, pues ya es completo, es matemático, ya no hay necesidad. Entonces, frente a ello, surge también, en esta ética surge el concepto de Dios para Spinoza, pues él habla de dos cosas importantes, esencia y sustancia, que no son lo mismo. La esencia, decía, es aquello que es. En este caso, hablamos de Dios. Y la sustancia es aquello que lo hace ser.
Y en este caso, él habla de Dios como la naturaleza o la natura, le llama él. Es decir, que Dios, por medio de su esencia, de su sustancia, él no tiene forma, porque la forma de él es solo ser. Eh, frente a este concepto de Dios que él maneja, pues él viene construyendo la idea de Dios y viene hablando de otras categorías que van surgiendo pues dentro de la realidad. Por ejemplo, cuando él habla del hombre o de los animales o de las otras cuestiones, para él son categorías que dependen de la sustancia, en este caso la sustancia que es Dios. Entonces, por esto que cuando hablamos de estos temas que me dices, hablar de, De Dios la de libertad. Dios, la libertad ¿Cómo era Dios, La libertad y el amor? felicidad. y felicidad, Ah, y felicidad. al final pues llevan a una conclusión general. Él negaba la inmortalidad porque para él pues no había otra dimensión, ¿no? Simplemente era esta cuestión natural que no va a otra dimensión porque la categoría solo es ser dentro de la realidad. Y hablando de religión, pues para él eran construcciones mentales o construcciones que el hombre imponía para creer en algo más, porque él hablaba por ejemplo, él hablaba de los tipos de conocimiento, hablaba de la imaginación. Él decía que del nivel uno, en el conocimiento de la imaginación, cuando uno piensa en las cosas según lo que ve. Por ejemplo, el ejemplo del sol. Nosotros desde este punto donde estamos podemos ver el sol y lo vemos pequeño, ¿no? Y nuestra imaginación comienza a crear conceptos de lo que ve. Y luego la segunda dimensión es la racional. Para comprender o para definir el sol, decía él, se utilizan métodos lógicos o métodos, en este caso filosóficos o científicos, que puedan definir lo que es el sol. Pero él decía, lo importante era el conocimiento de la intuición, porque en la intuición está realmente lo verdadero, lo que es, sin necesidad de observar algo o sin necesidad de meterle argumentos lógicos o científicos. Y frente a ello, pues, él es lo que hablaba de la cuestión religiosa, es decir, por medio de estos conocimientos, del conocimiento de la imaginación, el conocimiento de la razón, el hombre comienza a crear estructuras mentales o a crear, este, o a imaginar, en este caso, pues la construcción mental o la construcción de la iglesia, ¿no? De la religión como Digamos que tal. hay que diferenciar entre Dios y religión, son dos cosas totalmente distintas. Y si lo queremos complicar más, espiritualidad, Dios y religión. Exacto. Me parecía bastante interesante lo que hablaba Eduardo de la intuición. Spinoza también habló de las emociones. Él decía que ciertamente existen las emociones, pero que no tenemos que ser esclavas de ellas. Exacto. Él aprobaba los sentimientos y desaprobaba las pasiones. Ok. La diferencia es de que ¿Cuál es la diferencia? los sentimientos, decía Spinoza, es cuando nosotros tenemos control sobre ellos. Las pasiones son aquellos sentimientos, en cambio, que nos dominan, sobre los cuales no ejercemos nosotros autoridad, sino que ellos nos arrastran. Entonces, él condenaba las pasiones y decía que no era, el hecho no era de que no tendríamos que sufrir, por ejemplo, de la ira. La religión muchas veces condena, ¿no? La ira, la envidia, todas los 7 pecados capitales, por así decirlo, ¿no? Los condena, tienes que... Baruch Spinoza decía, no, eso no es de condenar, eso es eh, una, una particularidad del ser humano y lo que debemos hacer es comprenderla para poder enfrentarla. No es que a tu hijo no le vas a decir, no, tú no tienes que sentir ira. No, tienes que decirle, tú tienes que conocer la ira para aprender a dominarla. Entonces, desde ese punto de vista, las religiones condenan la ira, condenan esto, condenan la otra. Baruch Spinoza no los condenaba. Simplemente decía, son emociones que nosotros debemos aprender a controlarlas. ¿A través de qué cosa? A través del conocimiento intelectual de Dios. Cuando nosotros lleguemos al conocimiento intelectual de Dios, vamos a encaminarnos hacia la felicidad, porque vamos a aprender a dominar todas aquellas pasiones que antes nos dominaban y de las cuales nosotros éramos víctimas. Entonces, y esto, Baruch Spinoza lo vivió plenamente porque los biógrafos narran
que nunca se le vio a él exaltado, nunca se le vio irascible, a pesar de todas las acusas que le hacían directamente, y no tampoco por eso callaba. Él discutía, conversaba, dialogaba, rebadía las acusas, pero nunca se desató en ira. Entonces, Baruch Spinoza nos enseña, a través del ejemplo vivido, una filosofía que nos puede ser muy útil para la vida cotidiana, porque ¿qué sucede? Hay muchos filósofos, hay muchas corrientes filosóficas, algunas corrientes filosóficas nos ayudan a un conocimiento externo, a entender algunos aspectos del mundo, del universo, pero hay otras filosofías, como la de Baruch Spinoza, que si nosotros las adquirimos son una herramienta para estar en el mundo, o sea, nos ayudan a fundirnos con el mundo sin contaminarnos de todas estas pasiones, de todas estos conflictos que la vida tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir. Muy bueno. Vos hablaste, Alex, de la felicidad, y es uno de los argumentos que propuso Eduardo precisamente para este podcast, la felicidad. Muchas cosas se le adjudican que la planteó Spinoza, pero será cierto, Eduardo, que para Spinoza la felicidad no tenía nada que ver con las cuestiones materiales, sino en cómo las comprendemos y cómo comprendemos la vida, la intimidad. Sí, realmente tanto como otros filósofos en la historia ya han opinado sobre la felicidad. Específicamente Baruch dice que la felicidad pues consiste en el conocimiento pleno de Dios. Recordemos, ¿no? Para Dios no es para Spinoza Dios no es una persona, sino que es todo lo que está en la realidad o todo lo que está en la naturaleza. Entonces, realmente para Baruch era eso, la felicidad, conocer las cosas, tanto las que están en materia que sentimos, que las tocamos, ¿no? Tanto aquellos sentimientos como lo que ya hablaba Alex aquí. Entonces, la felicidad realmente, en conclusión, para Baruch es el conocimiento pleno de Dios, sin olvidar qué concepto tenía él de Dios. Me parece bien, Alex, sobre el amor también. Baruch Spinoza abordó algunos temas que planteaba de que nadie puede completar a nadie, ¿no? Y eso me viene a la mente cuando se dice, por ejemplo, mi esposa, mi mujer, mi novia, de pertenencia, ¿no? Que nos pertenece en cuerpo y alma y espíritu. Cambio, tú analizás vos, razonás, o lo conectás con Baruch Spinoza acerca del amor. Acerca del amor, bueno, acerca del amor, él tenía un concepto que ha sufrido muchas críticas de parte de algunos filósofos, ¿no? Él decía que el amor, que el odio se puede derrotar solo con el amor, porque con el odio se acrecenta, se hace más fuerte. Tú odias a una persona, esta persona te odia también a ti, añade odio, luego tú añades más odio. Entonces decía él, el odio se puede derrotar solamente con el amor. Pero este asunto ha sido tema de discusión, digamos, porque decía un filósofo, ¿no? Russell Beltrán, que depende del nivel de jerarquía en el cual se ejerce el amor o el odio, porque, por ejemplo, sé que es complicado entender esto, pero al final no tanto. Tú imagínate que tu jefe te odia. No, imagínate que tú odias a tu jefe. Okay, tú odias a tu jefe y entonces si tu jefe te responde con odio porque ve que tú lo odias, él te responde con odio, entonces tú lo odiarás más. Entonces el odio no tiene un final, va siempre en crecimiento. Entonces, si en cambio tu jefe, en vez de odiarte, te da amor, es decir, te da comprensión, te viene, te acerca a vos y, y te pregunta, mira, ¿por qué me odias? Si he fallado en algo. Entonces, tu odio va a venir menos porque has visto en él una reacción, digamos, de humildad y eso puede derrotar tu odio. Pero dice Russell Beltrán, no puede suceder al revés, porque en la jerarquía cambia el concepto. Tú odias a tu jefe, él te odia a ti. Entonces, pero si tú quieres derrotar su odio con el amor y tú le expresas amor, él va a leer esto como
como una prueba de sumisión, es decir, no va a acrecentar, no va a disminuir su odio, sino que va a adquirir más poder. Entonces, Baruch Spinoza lo ponía sobre el mismo plano, ¿no? No hacía esta diferencia, decía, el amor puede vencer al odio, pero si la jerarquía no está en esa línea, el amor va a ser visto como sumisión. Es decir, tú imagínate un, un, un autócrata, un presidente, digamos, totalitario, ¿no? Que ejerce fuerza sobre el pueblo, una dictadura. Entonces el pueblo puede decir, bueno, démosle amor al presidente, démosle amor al dictador, tal vez, dice Baruch Spinoza que con el amor se vence el odio. Este dictador no va a ver ese gesto como un acto de amor sobre el cual le tienes que dar más amor, lo va a ver como un estado de sumisión del pueblo que va a crecer aún más su poder, ¿no? Entonces, acerca del amor, como tú me preguntabas, era ese el concepto de él, pero en ese aspecto ha sido, digamos, discutible su concepto. Claro, claro. Vaya, gente, aquí tengo a dos estudiosos de la teología, incluso de la Biblia hebrea, ya sea Eduardo, que es docente de teología y otras vainas, teología y otras hierbas, teología y otras hierbas, y Alex, que también, que se comió la Biblia hebrea. Entonces, estamos haciendo este razonamiento a la luz de Baruch Spinoza, que ya le voy a preguntar sobre la religión, porque tengo una curiosidad sobre eso. Quiero aprovechar la presencia de ustedes en el ático para que hablemos sobre eso. Él decía, un hombre es libre en la medida que vive según su razón. Pero quiero preguntarles una cosa sobre la religión, que ya más o menos hicimos un boceto sobre la diferencia entre Dios y religión, pero ¿cómo ven esa conceptualización que tenía Spinoza sobre de que la religión se basa sobre el miedo y la esperanza? Eduardo, ¿es verdad que la religión se basa sobre el miedo y la esperanza? Es decir, que te comportas bien, vayas al infierno, no, si te comportas, si te comportas mal, irás al infierno, que no se sabe, porque al final puede ser lo inverso, ¿eh? Pero bueno. eh, No, es un poco complicado hablar sobre a veces el tema de religión, ¿no? sí. Y sobre todo porque hay un montón de muchas ronchas y algunos se pueden molestar, pero bueno, estamos entre sí, adultos y es importante hablar con serenidad. sí. No, pero sabes que la religión antigua y medieval, digamos, pues según la historia de la religión, en este caso hablemos de la religión católica, porque son 5 universales, ¿no? Pero en este caso la católica, La más hegemónica. sí, la edad antigua y medieval, pues su doctrina era esa, ¿no? La doctrina podríamos decir la doctrina de la parucía, es decir, de que Cristo viene y que si no te convertís ya, te vas a condenar, el infierno, el purgatorio, el cielo. Es decir, hablar sobre el final, ¿no? El final de la historia. Entonces, mucha de la teología cristiana medieval se basaba en eso realmente. Y si nosotros vemos este personaje, Baruch, la concepción de religión que él tenía era esta, ¿no? La medieval. Pero realmente él le vino a dar un aporte grande. De hecho, la iglesia después, Juan Pablo II, publica Fides et Ratio, Fe y Razón, donde la iglesia oficialmente dice de que a la verdad no solo se llega por medio de la fe, sino que por medio de la razón. Entonces, realmente Baruch dio un aporte a la historia, porque la iglesia en ese tiempo, su fe se basaba en lo que creía, ¿no? Y ya después, pues, se vienen acomodando conceptos o ideas que vienen surgiendo con este nuevo movimiento de pensamiento. Por lo menos la Iglesia Católica cree de que Racionalizar la fe. no racionalizar la fe, porque ya sería una cuestión diferente. Porque sería La fe, meter la ciencia con la cuestión teológica. o porque la fe no se puede racionalizar, porque la fe inicia cuando la razón termina. Entonces, en eso se basa la fe. Entonces, las dos alas del conocimiento debe de ser la fe y la razón sin quitarle su esencia. Sí, pero en este caso, Baruch Spinoza venía Sí, a abonar
para, de cierto modo, dar una justificación lógica Sí, realmente a Baruch, la teología. sí, sí, realmente es lo que hizo, pero Baruch, si nosotros lo vemos, si nosotros analizamos más detenidamente, realmente él lo que quería era que el hombre entendiera de que la razón era importante para el conocimiento, para llegar a Dios o a la verdad o a lo que o al Dios de Spinoza, porque Ujú. Spinoza, al hablar de Dios, decimos, él hablaba de leyes naturales, pero porque recordemos que también en ese ambiente estaban existiendo, por ejemplo, Galileo, Newton, ellos empezaron a hablar de leyes naturales. El eh, mismo Copérnico, antes de Spinoza, yo creo que un poco se inspiró, tomó un poco también, todos los filósofos toman un poco de sus precedentes, Claro. evidentemente. Cuando se hablaba en esa época de Copérnico de que nosotros girábamos, que todo giraba alrededor de nosotros, y él dijo, ¿qué tal si es lo contrario? Sí, ¿No? Y ahí se abre una dinámica diferente que le ayudó también a Spinoza a su razonamiento. Es decir, el epicentro del universo a lo mejor no somos nosotros somos sí, periféricos del universo. Y la bronca está en el Dios de Spinoza. ¿Cuál Dios es? ¿Es el Dios de la Biblia hebrea o es otro Dios? Porque ya les lo decía y vuelvo a confirmar de que no es un Dios antropomorfo, es decir, además incluso en la religión católica, por ejemplo, lo ponen como blanco, no rubio, ojos verdes, sí. bueno, ya una cosa extravagante, digamos, ¿no? En cambio, para Spinoza, al parecer, Dios es una fusión también con la naturaleza misma. con la naturaleza misma, exactamente. Pero, sabes que antes ya, por ejemplo, Tomás de Aquino había reflexionado en eso también, Sí, bravo. y ha hablado sobre categorías de Dios, cómo se podría conocer a Dios a partir de la razón o a partir de la lógica, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo grande, realmente inmenso, ¿no? Que sería bonito y ir a adentrarnos en estos pensadores, pues que dan un aporte. El alma del hombre siempre busca conocer, como dice Spinoza en este caso, que la felicidad del hombre consiste en conocer, ¿no? En conocer a plenitud, pues realmente lo que es Dios. Entonces, esto ayuda realmente al alma, ayuda y creo que es algo que yo podría retomar de él, ¿no? Que el conocimiento te lleva a la felicidad. Interesante esto que está diciendo Interesante. Eduardo, ¿no? Sí, El conocimiento lleva a la felicidad, es sí. o emotiva. El propósito de, el, No, ya, esto me estamos liando, ¿eh? el propósito de Spinoza con su filosofía era liberar el hombre Ok. del sufrimiento y llevarlo a un nivel de felicidad que decía él, solo a través del conocimiento intelectual de Dios se puede alcanzar. Conocimiento intelectual de Dios. Sabe que Conocimiento intelectual de Dios. de hecho, la filosofía de Aristóteles, cuando él habla en su ética, que Ujú. Aristóteles crea la ética nicomaquea, cuando habla de felicidad, habla también de la dimensión del conocimiento. Él dice que el hombre, para ser feliz, necesita conocer por qué es hombre y por qué lo que demás le rodea en él son. Entonces, también Aristóteles afirmó que la felicidad consiste en conocer, en el conocimiento de las cosas, de la realidad. Un poco aristotélica el Un- pensamiento de Spinoza. es un poco Retoma aristotélico. un poco, ¿no? Sí, De, en esta de dimensión René de, Descartes, sí, en esta de dimensión de la Aristóteles. felicidad, sí. De hecho, Tomás de Aquino, Algunos dicen de que tiene más platónico. sí, porque recordemos algo, en la historia hay dos corrientes de pensamiento muy fuertes que han dominado. Por un lado, el realismo y por otro lado, El escepticismo. no, el idealismo. Dos cosas fuertes. Ah, ok, De ahí está surge bien. todo. El realismo es de Aristóteles y Sócrates, es decir, yo conozco las cosas a partir de lo que veo. Y el idealismo viene de Platón, yo conozco las cosas a partir de lo que pienso. Es decir, yo pongo el ejemplo de este vaso. Este vaso yo lo nombro, le defino vaso porque lo he visto o porque lo he pensado. Y es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, al final, a quién le creen ustedes? ¿A Sócrates y Aristóteles que dice que yo defino el vaso porque lo estoy viendo, porque sé lo que es, o porque sin haberlo visto ya lo pensé? Entonces, estas corrientes se fueron metiendo. De hecho, René Descartes sigue la filosofía de Platón. Él habla mucho del dualismo, del dualismo. Por eso que Spinoza, de hecho, Spinoza viene a darle
una crítica al dualismo de Platón, porque él cuando habla de libertad no separa al hombre de su pensamiento, no que lo une. Entonces, hablando sobre el idealismo y el realismo, realmente son las dos corrientes que hacen que todas las demás corrientes filosóficas que van surgiendo en la historia, pues vayan surgiendo de esta. Entre ellas está el racionalismo. Como racionalismo puede existir el racionalismo idealista o el racionalismo realista también, porque parten de una idea general. Puede existir el relativismo, el nihilismo y etcétera, todas estas otras ideas. Ujú. ¿Te parece bien? Alex, algo que tengas que agregar. Sí, bueno, hay quien dice que la entera filosofía, por lo menos hasta Nietzsche, es un continuo dialogar sobre lo que dijo Sócrates, Aristóteles y Platón. Ujú. Es decir, los filósofos tomaban de uno, tomaban de otro, en la historia de los siglos fueron, digamos, surgiendo nuevos filósofos y cada quien aportaba algo, pero siempre la base era o aristotélica o platónica. Ujú. Con Entonces, las dos corrientes sí, primarias. con Nietzsche viene como a romperse ese esquema de que la filosofía sea un continuo dialogar sobre Platón, y Nietzsche aparece con la filosofía del martillo, que dice hay que destruir toda la filosofía porque toda está equivocada. Entonces Nietzsche es un tema mucho más profundo que en otra ocasión podemos tratar. Eh, pero bueno, como tú decías al inicio, Spinoza tomó de Cartesio. Cartesio es considerado el padre de la filosofía moderna, digamos. Descartes es usado hasta el día de hoy de descomponer el todo, descifrar las partes y luego recomponerla con las partes descifradas para poder así descifrar el todo, ¿no? Entonces, este método de Descartes viene a ser como una inspiración también para Spinoza, que quiere a través de la matemática, la geometría, descifrar aquello que hasta la época nunca había sido tratado de descifrar geométricamente, como son los sentimientos. Ok. Porque y eso hace que la ética de Spinoza sea, como dijera, algo completamente moderno para la época y que aún ahora es motivo de estudio, porque él descifró, por lo menos trató de descifrar geométricamente los sentimientos. Ujú. El bien y el mal, por ejemplo, decía, no es, Fuente. el bien y el mal no es un concepto divino que bajó de un Dios. Decía, Dios no es ni bueno ni malo. Dios está en todas las cosas, en las cosas buenas y en las cosas malas. Esa etiqueta de bueno o malo lo ponemos los humanos. Claro, por ejemplo, decía, Dios, él inició estableciendo que la sustancia es infinita, es universal. La sustancia sí es uno de los argumentos fundamentales. Entonces, la sustancia es Dios, decía Dios, Dios es la sustancia y coincide con la naturaleza. Entonces la sustancia, si no ha sido generada por nada, sino que es en sí, por sí, es eterna y es infinita, está en todas las cosas. Entonces Dios está tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. No podemos decir, dice, parafraseando Spinoza, que en un criminal no está Dios, porque sería como decir que Dios no es infinito, sino que es finito. Es decir, si Dios no está en una prostituta, si Dios no está en un criminal, si Dios no está en la corrupción, quiere decir que Dios no es infinito, es finito porque está en ciertos lugares y en otros no. O sea que Entonces, también si creemos en ese Dios infinito, en un asesino está Dios, en en una un asesino prostituta está está Dios. Dios está porque Dios no es ni bueno ni malo y tampoco, se dice Spinoza, tampoco tiene voluntad. Dios actúa según órdenes físicas, biológicas, Sí, químicas y habla de las leyes de la naturaleza. eh, Aquí tengo una inquietud que quizás tuvo que haber sido la primera desde el inicio del podcast, pero como aquí todo al revés. Eduardo, ¿cuál es, según vos, la importancia de la filosofía en la actualidad? Porque muchas veces algunos piensan de que hay gente que piensa que la filosofía es alguien que no tiene oficio, ¿no? Es algo Ok. inútil. Lo que estamos nosotros tres sabemos de que no es así, pero mucha gente dice, pero
¿por qué puta voy a estudiar filosofía de que no tiene ninguna utilidad? No. Sí. En cambio, nosotros le damos un sabor a eso, ¿no? Discúlpame que te interrumpa, Okay. porque va en el tema. Una Sí. vez estaba con un cliente, ¿no? Tomando un café en la mesa, me habían invitado a tomar un café, una pausa del trabajo. Una señora me dice, empezamos a hablar y el marido dice, ¿sabes que a Alex le gusta la filosofía? Y entonces la señora me dice, empieza a hablar y me dice, pero yo nunca he entendido la filosofía y siento que no sirve para nada, me dice. Entonces le digo yo, y entonces le digo yo, pero es contradictorio, le digo, porque la filosofía está a la base de la política, está a la base de las leyes. La madre de toda la, como la madre de toda la ciencia, ¿no? Está a base de toda la ciencia, la biología, la química, porque ahora a un químico no le decimos un filósofo, a un biólogo no le decimos un filósofo, porque ya está todo descifrado. De la alquimia, después es química. Pero la filosofía es la cuna de la ciencia. Antropología, filología, entonces y es contradictorio que muchas personas digan que la filosofía no sirve para nada. Si nosotros vamos a ver las leyes, tienen una base filosófica. Siempre hay un filósofo que generó un pensamiento. Ese pensamiento lo adquirió una parte de la sociedad, fue haciendo cambios en la comunidad, ley, hasta la moral, el orden social. Y entonces, Eduardo, la filosofía, me puede preguntar, pero a estos tiempos, ¿no? De las redes sociales, inteligencia artificial, ¿por qué la filosofía? Sí, yo creo que cada etapa de la historia ha tenido importancia, ¿no? Y como ya dicen, al definir conceptos, por ejemplo, hablando de derecho, en derecho, hablando de ética, en ética, hablando de religión, en religión. Realmente la filosofía, ¿qué es? Pues la filosofía es la búsqueda o el amor hacia la verdad o por la verdad. Es ir al encuentro de la verdad. Yo, de hecho, hoy que me haces esta pregunta, un día de estos me preguntaba yo, ¿no? La filosofía, cuando ya no hay hombres, deja de existir filosofía, o la filosofía va a seguir existiendo sin los hombres. Entonces, yo creo que... Es una pregunta filosófica. Entonces, yo creo que cuando tú le buscas una respuesta a esta pregunta, yo creo que también le das una respuesta al por qué es necesaria la filosofía. Entonces, yo desde mi punto de vista podría decirte esto. Si la filosofía es la búsqueda constante de la verdad sobre conocer las cosas, la filosofía es un acto humano. Por ende, los hombres necesitan buscar la verdad, por ende la filosofía se vuelve necesaria. Y la filosofía está en lo cotidiano que el hombre hace diariamente, en lo que habla, en lo que piensa y en todo lo que se relaciona, hasta en el trabajo hay filosofía laboral, claro. o la filosofía común, o la filosofía cotidiana, la filosofía social, ya hablamos de la política. Y la política filosófica. Entonces, frente a eso se vuelve importante. Y otra pregunta que surgía a partir de esto es, hablando del tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es filosófica o deja de ser filosofía. Alex, vamos a ver. Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es? Me parece bien, Eduardo, me parece bien. Un like. La inteligencia artificial, ¿qué es? Es un conjunto de algoritmos que descifran, que ponen juntos el razonamiento humano. La inteligencia artificial no se ha creado sola, mete juntos los argumentos que el humano ha creado. Entonces, en alguna medida, sintetiza el pensamiento humano. Si el pensamiento humano, sin los conceptos que el hombre ha creado a través del tiempo, en toda la historia universal, la inteligencia artificial no podría existir porque no genera conceptos, sino que los algoritmos unen los conceptos humanos para sintetizar el concepto. Pero yo creo que... Qué preparados están mis invitados en el ático. Qué preparados están, muchachos. Que no habíamos dicho de que iba a salir este tema de la inteligencia artificial en la Fíjate que ahorita lamentablemente... Pero pues, digamos de que es un punto, porque aquí vamos a otro punto, Alex, disculpa que te interrumpa. Es de que todos estos pensadores como Baruch Spinoza ayuda a la evolución del pensamiento filosófico, de la razón, de la ética, etcétera.
pero después hay que darle una continuidad y una evolución, una actualización, un perfeccionamiento a esta filosofía, como decíamos. Y antes de darte la palabra a ustedes, precisamente después de todo esto surgió otro pensador, Immanuel Kant, que en uno de sus tratados, por ejemplo, La crítica de la razón pura, pues hace un planteamiento un poco complementario, dijese yo, a todo lo que estamos hablando. Pero me parece muy bien ambas provocaciones que ustedes han dejado y me parece bien tus conceptuales sobre lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es eso lo que has dicho. Incluso algunas personas han dicho que los inteligentes somos los humanos. Eso solo es algoritmo. Claro, claro, claro. Entonces, hay muchas cosas que de informáticas se han puesto el nombre deliberadamente sin tomar ningún tipo de análisis. De hecho, hay una crítica y es de que muchas compañías de inteligencia artificial han tenido que contratar a filósofos, a sociólogos, filólogos para que ayuden, porque muchas cosas por sí solas no, pero han contratado millones de personas para activar estos algoritmos y estos patrones y estos modelos, pero se necesitan pensadores científicos, humanistas, que le den un sentido a esta cosa, porque no puede quedar como una criatura loca suelta en la calle. Hay otro punto también acerca de esto que es importante, ¿no? No sé si Eduardo me ayudará a recordar el nombre de este filósofo, porque se me escapa el nombre. Los nombres alemanes a veces son difíciles de recordar, ¿no? Hay un filósofo que fue acusado de nazismo, que fue destituido aunque de la cátedra porque por su afiliación al nazismo. No recuerdo el nombre. Lo que quiero comentar es... Lo iremos recordando. Okay, lo que quiero comentar es de que ahí por los años 60, cuando llegaron a la Luna, un, el director de la revista más famosa alemana, que no recuerdo cómo se llama también porque es un nombre alemán, él lo entrevistó y le dijo, y le preguntó, ¿qué piensa usted acerca del hecho de que el hombre haya llegado a la Luna? Y entonces el filósofo respondió, pienso que el hombre ya no necesita de la bomba atómica para ser erradicado de la faz de la Tierra, porque la técnica ya lo erradicó. Entonces, el concepto es de que estamos en la edad de la técnica, ¿no? Y la inteligencia artificial es como el último grito de la edad de la técnica, que dice este filósofo, nos está gradualmente sustituyendo. Porque el hombre está creando máquinas que van a sustituir su propia labor? Pensemos en la robótica, ¿no? Las grandes fábricas que antes usaban cientos de obreros para fabricar cosas, que ahora ponen ahí 2 o 3 robots mecanizados, que no les tienen que pagar indemnización ni nada. Y entonces, la inteligencia artificial también viene a ser parte de esta edad de la técnica en la cual el hombre se ve cada vez más sustituido por el robot. Entonces, yo creo que es un aspecto más negativo que positivo, es mi punto de vista, porque ¿qué sucede? Que, como dice este mismo filósofo, después me recordarán ustedes el nombre, este mismo filósofo dice que la inteligencia del hombre se está reduciendo cada vez más a solamente el hecho de hacer cálculos, o sea, la ingeniería, la arquitectura. La inteligencia del hombre se va atrofizando en el pensamiento, en el razonamiento, en la filosofía, y se va transformando cada vez más solo en una capacidad de calcular. Tú para que seas un buen profesional tienes que saber hacer bien los cálculos, tienes que ser un buen ingeniero, pero no se te pide que tengas alguna virtud, algún conocimiento filosófico del mundo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pienso. La edad de la técnica es una cuestión bien extensa, bien complicada. Qué interesante. Eduardo, para ir concluyendo un poco este encuentro que estamos teniendo aquí en el ático, ¿cómo podríamos aplicar la filosofía Spinoza, digamos, en la actualidad? Darle seguimiento a este tema de la inteligencia artificial, ¿no? O en la sociedad misma. ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Se ha superado? ¿Hay planteamientos que siguen vigentes en la filosofía? Sí, realmente,
primero hablar sobre Spinoza, ¿no? Su impacto filosófico. Mm, él realmente con el inicio, ¿no? Yo lo llamo el racionalista loco, ¿no? Porque él con argumentar todas estas cuestiones, él deja una semilla, ¿no? Para que los demás que vengan vayan a su filosofía a reflexionar sobre el contexto, pues, que está a punto de estallar en ese tiempo. Yo creo que la filosofía de una persona jamás es superada, jamás, porque cada quien aporta según su ambiente y según su perspectiva de la realidad, Según su su contexto Histórico, sociocultural sociocultural en el cual vivió, en el cual ¿verdad? vivió. Entonces, yo pienso que Él en el siglo XVII. sí, entonces yo pienso que la filosofía que cada uno ha dado en su ambiente, en su etapa, en su contexto, Es válida. es válida. Ahora, en este contexto, en nuestro tiempo, creo que algunos siguen resonando. Por ejemplo, la psicología ha retomado muchos conceptos en cuanto a sentimientos, emociones, en Sí. cuanto, como ya mencionaba, la iglesia dejó de lado el tema solo de la fe y puso a centralizarse, ¿no? En el tema de la razón también. Entonces, lo que ya mencionaba de Juan Pablo II, que habla de la fe y la razón, que se vuelven alas para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, yo pienso de que él, pues Aquino hasta hoy también, sigue. ¿no? Planteó ¿Qué? Tomás de Aquino. Tomás Aquino. Tomás de Aquino sí, pero, o sea, la filosofía de Tomás de Aquino, bueno, él es más teólogo que filósofo realmente, con su suma teológica, pero él viene desde el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Por eso se le conoce como aristotélica tomista, la filosofía de Tomás de Aquino, ¿no? Digamos de que Spinoza es un paso más adelante, Es un paso, sí, porque él más evolutivo, es más digamos, un evolutivo. Entonces, desarrollo yo pienso que no es absoluta su verdad, más le aporta la verdad. Yo siempre pongo este ejemplo. No existe una verdad absoluta. Eh, existe la verdad absoluta. Existe la verdad absoluta. Sí, ahorita voy a explicar por qué. Aquí ya lo complicamos, ya lo complicamos. O sea, este vaso, todos los filósofos en la historia, todos los que vienen o ven desde arriba hacia abajo y aportan, o ven desde lateral y aportan. Todos dan una opinión sobre la verdad. La verdad absoluta está cuando nos adentramos a conocer las opiniones de todos, porque todos complementan esta verdad. Es decir, lo que aquel vio desde arriba es válido, lo que aquel vio desde el lateral es válido, pero no es la verdad absoluta lo que él dijo, fue una opinión. La verdad absoluta existe o es real o es válida a medida que nosotros nos adentramos a conocer la verdad como tal. Mm. Esto es bastante de Spinoza también porque él hablaba de la observación y la autoobservación. Hablaba también en su contexto. Entonces, esto podemos decirlo como verdad, existen verdades relativas. La verdad no va a ser relativa, porque, o sea, yo pienso que hay verdades individuales, ¿no? Como la Sí. filosofía ya lo ha dicho, verdades individuales, que todas estas verdades Pero individuales, cuando vos decías, este vaso se puede ver de arriba, es una verdad parcial, podemos sí, decir, o individual, desde abajo, individual. es otro punto de ver la verdad, o de un flanco Sí, o del entonces otro flanco, a ¿no? eso Ahí ya tenemos 4 verdades, sí, no, de pero, acuerdo al observador. ok, exactamente, pero la filosofía a eso le llama verdades individuales. Ok, ¿Ok? ok. Y al final de todas estas verdades individuales llegamos a la verdad absoluta. Es decir, pero lo que no hay que decir es verdades relativistas, porque relativismo es pensar que eso es según lo que yo pienso. Por ejemplo, yo puedo decir, este vaso es rojo, pero los tres aquí sabemos que no es rojo. Es verde. ¿Eh? Entonces, cada quien podría dar, sí, cada quien podría dar una opinión, ¿no? Yo porque soy daltónico. Sí, entonces hay verdades individuales y estas verdades individuales suman a la Entonces, la verdad verdad absoluta. absoluta sería la conclusión de todas las verdades individuales. Sí, realmente desde la historia filosófica es así, ¿no? Es así. La teología, por ejemplo, Y nos también habla de la autoobservación, observar y la autoobservación. sí, el sentido de la imaginación.
Es el conocimiento, es el primer nivel de conocimiento de Spinoza. La imaginación a partir de la observación, de lo que yo veo. Dale, Comento. dele. No recuerdo, sé que es un presocrático que leí en algún momento, pero no recuerdo el nombre. Este filósofo decía que la verdad absoluta no sabemos si existe o no, pero en el caso exista, nosotros no podríamos conocerla, decía, porque el ser humano tiene solamente la facultad de exprimir sus opiniones. Este era su concepto, no recuerdo el nombre del filósofo, era un presocrático, pero sí, recuerdo que Kant retoma esto y Kant habla del fenómeno y del neúmeno. El fenómeno es lo que podemos conocer, el neúmeno es lo que no está dado a nosotros conocer. Entonces, si hay una verdad absoluta, pertenece al neúmeno, o sea, está más alcance de nuestro conocimiento, está más allá del alcance de nuestro conocimiento. Kant decía, nosotros podemos conocer el fenómeno, o sea, lo que se materializa, lo que se estudia, lo que se puede ver. Entonces, en este concepto, en este contexto del fenómeno, la verdad absoluta no existe, porque cada quien tiene una verdad. Lo que es verdad para ti... Entraría entonces en esta máxima filosófica que decía, el ser es el ser, la razón del ser es el mismo ser. Y esto lo planteaban también aquí Spinoza en cuanto a la verdad en sí. Entonces, Yo, perdón, sí. yo podría opinar si cuando decimos que la verdad existen verdades parciales y la verdad absoluta no existe, pues también sería una contradicción filosófica. Vamos a ver. ¿Por qué? En el sentido de que la verdad parcial o la verdad individual surge de la verdad absoluta. Y si yo no puedo sentir las verdades parciales o individuales, quiere decir que si no hay verdad absoluta, no hay verdades individuales. De hecho, yo realmente soy más de la línea de Aristóteles y Tomás de Aquino, lo confieso aquí en público. Y me encanta mucho la filosofía también de San Anselmo y San Agustín, a pesar de que ellos seguían la idea de Platón, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Platón, en su libro Confesiones, él relata, ¿no? Que cuando él sintió la necesidad de conocer la verdad y él se preguntaba, ¿y la verdad absoluta existe o no existe? ¿Existe o no existe? Él empezó a investigar, se metió en varios ambientes de la vida, tanto como religiosas, tanto como la búsqueda constante en libros y en cualquier ambiente. Él se encuentra con Anselmo. A San Agustín aún no era cristiano. Él iba en búsqueda de la verdad. Y en la batalla con San Anselmo, empiezan a tener un diálogo, ¿no? Sobre qué es la verdad, y San Agustín, no, es que la verdad es esto, la verdad no es absoluta, la verdad es individual, y así. San Anselmo concluye diciéndole a San Agustín, es que Agustín le dice, estás equivocado, porque tú estás buscando la verdad en ideas o en conceptos, pero la verdad real no son ideas, ni palabras, ni conceptos, la verdad es una persona. La verdad es una persona. Sería Dios. Es una persona. Y entonces, para San Anselmo, la verdad es Dios. Okay. Y si nosotros vamos a la filosofía de según Spinoza, Dios no es persona. Sí, pero, ok, no metamos la categoría de Dios en persona, si es persona o no es persona, sino la categoría de que Dios es lo máximo. Pensemos de que Dios es lo máximo. Sí, porque no último persona. Quitemos la palabra persona, digamos. Para el cristianismo, entonces digámoslo así. San Anselmo dice, la verdad es lo máximo. O sea, lo universal, lo general. Universal, como la esencia. La esencia. En el caso de Spinoza. Y si nosotros vamos a Spinoza, realmente Spinoza dice eso, ¿no? Porque para él la esencia... la esencia que está arriba y es parte de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza misma, o sea que nosotros también somos parte de Dios, plantea él. Entonces, realmente, al ser parte de, porque él no habla de que nosotros somos parte, habla de categoría de la esencia. Punto. Sí, exactamente. ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que si estamos hablando de la verdad, Pero aquí
Ya, deja que te interrumpa. Ya acabó. Aquí hay 4 verdades, porque son 4 observaciones Sí, de la Sí, realidad, de un objeto tridimensional, sí, arriba, abajo, un flanco derecho, ¿no? Él dice, la verdad absoluta es la suma de todas las 4 opiniones en este caso. sí. Pero, ¿quién determina esa verdad absoluta en las 4 opiniones? No, ahora le toca a Alex. Bueno, Toca a Alex. yo creo que la verdad absoluta, en mi concepto, no existe, Sí. ¿no? Pero yo creo que existen verdades porque lo que es verdad para un pueblo no es verdad para otro. Cada quien, la verdad la establece cada cultura. La Eh, verdad la establece cada cada cultura. cultura, O ¿ok? sea, lo que es verdad para una cultura musulmán no es verdad para una cultura cristiana. Hablando de conceptos, ¿no? Sí, no, estoy haciendo el hilo de tu razonamiento. ajá, pero retomando el concepto metafísico de verdad, el concepto metafísico Porque sabemos. metafísico es una categoría de Spinoza que también él es Ok, metafísico. ok, claro. Entonces, tomando el concepto metafísico de la verdad, yo creo que Spinoza es el que más se acerca a exprimir el concepto. ¿Por qué? Porque él habla de que la sustancia es una sola y que de ahí dependen los atributos y los modos que son todas partes de la sustancia. Es algo así, mira, un filósofo ponía este ejemplo, ¿no? Para el cristianismo, Dios es el rojero, Dios es el relojero y el mundo, el universo es el reloj. Ok, Para el cristianismo, Dios es el relojero y el universo es el reloj. ok. Para Spinoza, Dios es el relojero y es también el reloj. Las dos cosas. Las dos Ambos. cosas, ambos. Entonces, Dios es la sustancia que tiene atributos. Estos atributos son el reloj, las cosas externas que vemos de Dios. Entonces, él dice, ¿no? Que Dios es infinito, por lo cual, como mencioné antes, no es ni bueno ni malo, porque Dios está tanto en el mal como en el bien. De eso vamos a hablar después, qué es el bien y el mal. Entonces, Dios está en la eternidad, en la inmensidad. Entonces, pero me estoy perdiendo en los conceptos porque... No, tiene un Ok, sentido ok, lógico, ok. ¿no, Eduardo? Entonces, Después de, ya está listo, ¿verdad? Porque ya tiene, okay, ya lo entonces, leo, que está listo para responderte. ya recordé, ya recordé. ¿Viste que te ayudé Entonces, ya, para la me ayudaste. conclusión? Ok, ok. Entonces, ¿por qué dice? Ok, Dios es infinito y tiene infinidad de atributos, de los cuales nosotros participamos solo en dos, que es la extensión y el pensamiento. La extensión es el mundo físico, las tres sí, dimensiones y todo. Tú imagínate que hay otro atributo que nosotros tenemos a la vista, pero de los cuales no somos partícipes, y es el instinto. Los animales tienen instinto. Es admirable como las abejas, como las hormigas, seres tan diminutos que nosotros, las hormigas sobre todo, ¿no? Tienen una inteligencia instintiva. Bueno, al igual que las abejas y los pájaros, cómo hacen los nidos, cómo construyen los nidos, quién les enseña a construir los nidos. Entonces, es como, siempre volviendo al tema de Spinoza, es como si está este otro atributo que es el instinto del cual nosotros no participamos, pero los animales sí. Entonces, es para poner un ejemplo de la infinidad de atributos que menciona Spinoza. No infinidad, sino infinitud, ¿cómo se diría? Algo infinito. infinito, que no tiene Infinito, límite. entonces no tiene Pero límite. esto, ¿existe verdad absoluta o no? Verdad absoluta, yo creo que la verdad pertenece a cada cultura, a cada Cada pensamiento, pensamiento. La porque verdad es individual. creo que es individual, individual o colectiva, o sea, tú tienes una verdad individual que es personal tuya, y también tienes una verdad colectiva que pertenece a tu etnia, a tu cultura, a las cosas que tú has adoptado. Pero esas verdades no pueden ser verdades para el pueblo No se puede imponer, musulmán, no, decir. no se pueden importar. Por Entonces, ejemplo, para mí, Trecho Sulada es la ciudad más hermosa de Italia, ¿no? ok. Para mí es la verdad. ¿Ves? Entonces, Pero tal vez, no sé, tal vez no es tu verdad. mira, Sí, Estamos, dale, ok. vamos con Eduardo. El problema es que al querer definir la verdad, queremos definirlas con otras categorías de la verdad. Ok, no usamos las herramientas adecuadas. La cuestión es esta. Cuando se define la verdad, hay que hablar primero de esencia, de sustancia, de accidente,
de forma. ¿eh? Por ejemplo, si él me dice, Trezzo es el más bello de Italia, primero hay que definir la verdad sobre qué es belleza. Pero ahí entramos Sí, al pero, tema de la estética, ¿no? ok, Que es parte de la filosofía. ok, es parte de la Está filosofía. tocando un La punto estética. importante, después te Ujú. comento Me por gusta, qué. me gusta, me Está gusta. tocando un punto La importante. estética es parte de la Ok, filosofía, sí, sí. entonces, ¿Qué es belleza? ¿qué es Ok, belleza? ok. Y la ¿Qué belleza, entiendo por belleza? la belleza no es relativista. No es lo que yo pienso que es belleza, porque la belleza ya está definida. Ah, ¿eh? la belleza ya está definida. Ya posee un concepto. Como apunte. Por ejemplo, el vaso. Yo voy a poner ejemplo con cosas sencillas. El vaso El es vaso. hermoso. ¿Qué es el vaso? Primero. Ok. ¿Mm? Su composición química. Primero su esencia. ¿Qué es el vaso? Un recipiente Un que contiene recipiente en el líquidos. cual No, puede depositar contiene líquidos, no, porque puede tener como puede no tener. sí, un Un recipiente. recipiente. Entonces, un O recipiente. objetos, lo queremos Ok, llamar más y lo general. defino, ¿no? Para no perderlo, vos decís que existe verdad absoluta. Y Ciertamente. Alex dice que, pues, no existe Ok. una verdad absoluta. Y vos pusiste el ejemplo del vaso, ¿no? El vaso se puede observar de arriba, de abajo, de un lateral derecho, un lateral izquierdo, y son 4 verdades. Ujú. Siempre es un vaso observable, Observable, exacto. tangible. No, es decir, no es imaginado, no que existe, puede estar lleno, puede estar vacío, puede ser blanco o verde, el color más hermoso del mundo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ale puede decir, el vaso es cuadrado, el vaso es redondo, el vaso es rectangular, el vaso es un rombo. Entonces, son varios conceptos, varias aristas de ver una realidad. Vos decís, no existe una verdad absoluta porque la suma de todas esas verdades es la verdad absoluta. Pero ¿quién define la suma de todas esas verdades? Ahorita voy a comentar un poco lo que dice Humberto Galimberti. Okay. Dice Humberto Galimberti que en el mundo moderno, en la sociedad occidental, la razón la inventó Platón, porque inventó un método con el cual comunicar y no confundir los términos y no confundir los conceptos. Y la razón, dice, dice Galimberti, es útil, pero no es la verdad. ¿Qué ejemplo podemos poner? Este vaso, esta botella, dice, siempre lo pone como ejemplo Galimberti. La razón nos dice que esta es una botella y el principio es no contradicción, ¿no? Esta es una botella y no es nada más que eso, no es una botella. Pero dice, no es la verdad, porque esta botella puede ser también un arma. O sea, si ahorita él y yo nos enojamos y me saca de onda, como decimos los salvadoreños, ¿va? Con esta botella diventa un arma impropia. Entonces, dice Galimberti, los que están en la verdad son los niños, porque conocen la polivalencia de todas las cosas. Y la sombra. Porque nosotros con la razón que decimos, un plumón es un plumón y sirve solo para escribir, dice la razón. El niño, si como no conoce la razón, está en la verdad. Y, y ese plumón sirve también como un arma porque lo usa para golpear a su hermano y también lo usa para pintar en la pared. O sea, la multifuncionalidad de las cosas es la verdad. La razón lo que trata de hacer es delimitar su uso para no crear conflictos en la sociedad y poder tener una convivencia sana. Entonces, pero en realidad es difícil explicar esas cosas, pero Yo diría que una cosa, yo entiendo a Eduardo cuando dice que es una verdad absoluta porque lo hace desde el punto de vista teológico, ¿no? Y lo plantea también Spinoza cuando dice de la sustancia. Es en sí, se concibe en sí. Y esto tiene unos axiomas también filosóficos de la antigua Grecia. Yo ya se lo dije, te repito, cuando decía de que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Es decir, de que sobre todas las cosas existe Dios. Y esa es la verdad pura y absoluta e inmutable. Todo lo demás en es, sustancia. Sí, incluso hasta puede ser activo. sí. No sé si me estoy equivocando en esta interpretación. No, claro, o sea, hablar realmente sobre la verdad se vuelve un poco Complicado.
Interesante. Interesante, sí, yo lo definiría más interesante, porque realmente cada persona tiene una concepción. De acuerdo a una de- ideología que se tenga del mundo. exactamente, exactamente. Entonces, vos estás dando tu punto de vista de acuerdo a Entonces, tu formación. entonces yo podría definir, yo, por ejemplo, de manera personal digo, la verdad absoluta existe, ¿no? Porque, o sea, lo he estudiado desde esa dimensión. Entonces, los filósofos que yo he seguido, como ya lo decía, Aristóteles, Tomás de Aquino, Juan Pablo II, uno de los modernos contemporáneos, ¿no? Entonces, pues ellos siguen esta idea, ¿no? De la verdad absoluta. Entonces, lo que decías al final, Andrés, pues realmente es así, ¿no? Es lo que complementa. Y luego, pues saltándolos esta ya última dimensión sobre la pregunta que hice al inicio sobre la inteligencia artificial, yo podría definirla así. Yo dije que la búsqueda de la verdad es, es una categoría propia del ser humano, del hombre. Por ende, la inteligencia artificial no pregunta, la inteligencia artificial responde lo que tú le preguntas. Entonces yo podría definir y podría concluir con este tema de que la inteligencia artificial no es filosofía, ¿eh? Porque no, la filosofía tampoco es ir a pensadores que ya hablaron o ir a conceptos que ya están definidos. Lo que estamos haciendo hoy es filosofía, preguntando nosotros realmente, ¿es la verdad absoluta o es la verdad individual? El amor O es lo que llamo, o la lo que yo felicidad es. llamo Entonces, verdad relativa. entonces la filosofía es esto, preguntarnos. Sí. Y la inteligencia artificial no hace esto. Quizás lo importante no es tener la respuesta, sino que provocarla. La filosofía es preguntarse. Preguntar. Y ahí cabe también el tema de la curiosidad, de que la ciencia en sí no pregona de tener, la ciencia no pregona de tener la verdad absoluta, no, la química y todas las demás ciencias, sino deja un espacio al desarrollo, deja un espacio a la duda. Y es justamente la evolución que se ha venido dando. Hoy estamos llegando al análisis de la física cuántica. Antes era solo a nivel teórico. Hoy se está comprobando en los laboratorios, a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Pero bueno, muchachos, ya sacudimos un poco el pensamiento. Les agradezco un montón. Esto no se queda aquí. Andrés, Dele. creo que nos falta, antes de cerrar, nos falta profundizar un poquito sobre el aporte mayor quizás que ha dado Spinoza Bueno. y es la geometría de los sentimientos. Me gusta este La tema. geometría de los sentimientos. Sí. Entonces, Geometría de los sentimientos. entonces Démosle. porque es como la esencia del pensamiento de Spinoza, ¿no? Entonces, Spinoza, una de las esencias. Una de las esencias, digamos que él trata de explicar geométricamente de la geometría de los sentimientos, la geometría del amor. Que los sentimientos también siguen un orden geométrico, tal cual lo sigue el universo, tal cual lo sigue la naturaleza. Y es interesante porque ningún otro antes había tratado de descifrar estos conceptos, ¿no? Entonces, ahora, dale. Yo tengo una conclusión sobre esto. Ok. Entonces, él sostiene que al igual que el mundo, que el universo entero contiene una inercia que mueve los cuerpos, al igual así hay una inercia en el hombre que mueve los sentimientos. Él lo llama conatus. Digamos, que es la necesidad. Sentimiento barra emociones. Sí. Él dice que el conatus es, claro. es la inercia que mueve el hombre. ¿El conatus qué es? Es el deseo de sobrevivencia. Spinoza aquí no predica el altruismo, que yo tengo que hacer el bien para la comunidad. Dice que la esencia del hombre es el conatus, o sea, el hombre lucha por sobrevivir, lucha por permanecer, lucha por su continuidad. Entonces, en esa continuidad, el hombre crece o baja y la verdad ahí se convierte relativa porque, por ejemplo, si tú ganar 2.000 euros es bueno o es malo, por ejemplo, si tú vienes de un país sudamericano como nosotros, que allá ganabas $300,
latinoamericano. y vienes aquí a ganar 2.000 euros, claro que es bueno. Pero si eres un ingeniero sueco que ganaba 10.000 euros en Suecia y viene aquí a ganar 2.000, es malo. Entonces, Spinoza dice que el bien y el mal nosotros lo definimos a partir del crecimiento o de la decadencia de nuestro conatus, de nuestro, de todo aquello que nos ayuda a sobrevivir. Entonces nosotros inventamos así el bien y el mal, porque como ya dije antes, Dios no es bueno ni es malo. Entonces se puede poner a la inversa también, porque si por ejemplo en Salvador alguien le ofrece a un científico que trabajar aquí gana 10.000, allá le pagan 3.000. Sería la misma cosa, ¿no? Entonces él dice, hay dos sentimientos bases que son la leticia y la tristeza. La leticia es el gozo. Entonces, Sí. La leticia y la tristeza, que es cuando tú pasas de un estado menor a un estado mayor, es la leticia. Cuando pasas de un estado mayor a un estado menor, es la tristeza. Entonces, esto dice son los dos sentimientos bases. Entonces, netamente de Spinoza, geométrico científico, según lo define. Entonces, nosotros, por ejemplo... Pero también dice Ale de que, por ejemplo, Spinoza decía que existen las emociones, pero no tenemos que ser esclavas de ellas, porque ser esclavas de ellas llega a las pasiones. Son las pasiones. Y a la ceguera, ¿no? Claro. Entonces, sí, existen las emociones, pero hay que tener un control de las emociones. Entonces, de estas dos emociones principales que él habla, va la siguiente, porque, por ejemplo, vamos a hablar del odio. ¿Qué es el odio para Spinoza? El odio, ya dijimos que los dos sentimientos fundamentales son leticia, que gozo, tristeza. Okay. El odio, ¿qué es? El odio, ¿qué es? Es un sentimiento de tristeza al cual se añade un factor externo. O sea, tú sientes odio cuando tu tristeza es provocada por un factor externo, una persona que te causó un mal. Entonces, esa tristeza se convierte en odio. El contrario del odio es el amor. ¿Qué es el amor? Es cuando tú experimentas la leticia, que es pasar de un estado inferior a un estado mayor de gozo, en el cual interviene un factor externo. O sea, tú sientes amor cuando pasas a un nivel de gozo superior y el responsable de ese nivel de gozo es, por ejemplo, una mujer, si tú eres hombre, o un hombre si tú eres mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es la admiración para él, no? La admiración es cuando una persona a la que tú aprecias pasa sube de un nivel de leticia. O sea, hay una persona que tú aprecias y esta persona tuvo un logro, se graduó en la universidad, ¿no? Tuvo un logro. Entonces tú sientes admiración porque hay una persona que subió de nivel de leticia a la que tú aprecias. Lo contrario sería, lo contrario de admiración sería tal vez reproche, no sabría decirte, pero por ejemplo, envidia. Envidia, digamos. Decir envidia. No, digamos, la envidia podría ser, digamos, cuando una persona a la que tú no aprecias, sí, cuando una persona a la que tú no aprecias, a la que tú desprecias, o sea, una persona que te causa tristeza, que no te es simpática, obtiene un nivel de leticia superior, o sea, que tiene un logro. Entonces tú sientes envidia porque a esa persona no sientes aprecio y su logro te molesta. Entonces, estos ejemplos así son, los tomamos así como a la mano, pero él a cada sentimiento le da una composición geométrica, que todos dependen de la leticia y de la tristeza. Bien. El otro tema que yo los quiero invitar que estudiemos es Immanuel Kant. Interesante. ¿No? Principalmente con su tratado de la crítica de la razón pura. Y ahí no habla específicamente Spinoza, pero habla del racionalismo. Porque Spinoza es parte de la corriente filosófica del racionalismo. Entonces, él precisamente junta dos corrientes
La filosofía tiene más de 17 corrientes, la filosofía. Él toma, Emmanuel Kant, dos corrientes, que es el racionalismo y el escepticismo, ¿no? En contraposición, porque uno dice, imagino y esto existe. El otro dice, no, toco y esto existe. No, en la filosofía, en esas dos corrientes. Ahora, vamos cerrando, ahora sí, y vamos cerrando hace 10 minutos, pero se puso bueno y no cerramos. Ahora sí, Eduardo. Para vos, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos recabar de este pensamiento de este filósofo del siglo XVII que lo excomulgaron de su comunidad hebraica? Se fue a vivir solo, tuvo una vida de mierda, pero dejó un conocimiento muy profundo que podemos tomar de todo esto. Yo estoy de acuerdo, bueno, no de acuerdo, ¿no? Sino que me gusta la manera de pensar en la felicidad de él. Es decir, la felicidad para Spinoza es lo último que la reflexión que él hace de su tratado ético, ¿no? Él habla sobre que la felicidad es el conocimiento real de Dios, conocimiento de Dios. Entonces, yo pienso que para llegar a la felicidad, pues realmente es eso, ¿no? Al final, el concepto de Dios que él da, como para mí puede ser o no puede ser, como para ti puede ser, ¿no? Tanto como el concepto de libertad, para algunos pueden ser válidos, para otros no. De hecho, los conceptos que más fueron criticados, juzgados por los otros filósofos contemporáneos a Spinoza, pues fueron eso, ¿no? El concepto de Dios y el concepto de libertad. Pero el concepto de felicidad, pues hasta hoy creo que sigue vigente en la filosofía, porque la felicidad es esto, ¿no? El conocimiento total de Dios o de la realidad. Además, antes de este podcast, yo te vi unos manuscritos ahí de que vos tenías algún un esquema. Vos decías, no, si hablamos de filosofía, tenemos que hablar de mundo, de ser humano. Vos ponías hombre, ¿no? Yo digo ser humano. Mundo, ser humano, decía vos, ética, religión, Dios, política. Eso planteaba, ¿no? En tu esquema de análisis al inicio. Realmente la filosofía contemporánea hasta hoy dice que hay 5 realidades universales. 5 realidades universales, ok. 5 realidades universales. Mundo, hombre, barra ser humano. Hombre en sentido antropológico, hombre-mujer. Sí. En mi caso me choca un poco porque no se puede, cuando se habla de hombre, no se puede incluir a la mujer intrínsecamente, ¿no? No te preocupes, digamos ser humano, ¿no? Género humano. Ser humano, ser humano. Mundo, ser humano, Dios, religión y Dios. 5 realidades universales que, o sea, durante toda la historia de la humanidad han sido reflexionadas, ¿no? Entonces, estas 5 pues nos llevan a reflexionar en un tema específico. Por ejemplo, la política es un tema propio de la sociedad, puede ser un tema propio del hombre. La ética, que es un tema propio de hombre y que induce también a la política, ¿no? El hombre de el tema de biología, que es un tema de mundo, ¿no? En sentido mundo, claro. Hablando de universo, ¿no? El mundo comprendiéndolo como universo. Exactamente. Entonces, no, me gustó ese. Sí, bueno, como decía Eduardo, Spinoza tenía el propósito con su filosofía de liberar al hombre de los sufrimientos y de llevarlo al conocimiento intelectual de Dios. Ya hablamos que él no creía en el Dios bíblico, sino en el Dios que está en todas las cosas, que no es ni bueno ni malo, que no tiene voluntad, sino que actúa conforme a leyes determinadas. Entonces, él sostenía que cuando nosotros llegamos a conocer intelectualmente el todo, nos damos cuenta que no somos el objeto de la creación del universo. No, el universo no se creó para nosotros. Y que somos, insignificantes en el universo, pero que sin embargo somos parte del universo. Entonces, como parte del universo, como parte del todo, nosotros debemos respetar el todo. Respetar el todo. Entonces, el conocimiento intelectual de Dios para Spinoza es vivir en armonía con la naturaleza. Las guerras no son
la armonía de la naturaleza. Las guerras son una violación a las reglas naturales. Y no son casualidades, no que casualidad. Entonces, según la filosofía de Spinoza, cuando nosotros entendemos, llegamos al conocimiento intelectual de Dios, vamos a hacer para nosotros y para otros eh, el, el bien supremo. Es decir, hay que decir que Spinoza se ocupó también de política, lo cual dicen los biógrafos, los críticos de filosofía, que no era una peculiaridad de los racionalistas de su época ocuparse de política. O sea, era una característica que pertenecía a otro tipo de filósofos, no a los racionalistas. Sin embargo, Spinoza se ocupó también de política porque él pensaba que cuando nosotros alcanzamos el conocimiento intelectual de Dios y conocemos el bien supremo, queremos también que el prójimo experimente ese bien supremo. Y la política es el instrumento por el cual nosotros podemos transmitir también a una comunidad el bien supremo. Entonces, él escribió estos tratados políticos, entonces, porque consideraba que cuando el hombre llega al bien supremo, es su deber esforzarse para que su comunidad también llegue a conocer el bien supremo. Por esto se dice que Spinoza en el campo ético no puede ser superado, porque su ética es, es la más pura de las virtudes entre los filósofos, sobre todo porque la vivió plenamente. Él dio testimonio vivo de su filosofía. Entonces, creo que este es el aporte más importante que podemos rescatar de Spinoza. En palabras modernas, ¿qué podemos decir? Imaginemos los ambientalistas más aguerridos que se enojan cuando deforestan, que se enojan con la pesca indiscriminada, que se enojan con la contaminación indiscriminada. O sea, Spinoza decía, Dios está en todas las cosas, Dios es cada cosa. Nosotros somos parte de Dios. El conocimiento intelectual de Dios es comprender que somos parte de este todo y que, y que el pecado no está escrito en la Biblia. El pecado es ir en contra de las leyes naturales. Él decía que Dios no va contra las leyes naturales, por lo cual no creía en los milagros. Decía, si Dios ejerce un milagro, quiere decir que está en contra de las leyes que él mismo ha creado y Dios no puede contradecirse. Okay. Exacto. Entonces, bien, chicos, yo sé que hay mucho más. Y lo voy a invitar porque hay otros temas ya, Eduardo, yo sé que está picado, pero verdad absoluta sí, verdad absoluta no. Usted tiene que sacar su propia conclusión, eso es lo más importante. Eduardo, gracias por venir. Schopenhauer. Hasta el ático. Schopenhauer tenemos que estudiar también. Schopenhauer tenemos que estudiar también. Eduardo, gracias por venir hasta el ático, donde aquí hacemos este tipo de reflexiones en la ciudad más hermosa de Italia. Sí, bueno, ojalá que pueda esto continuarse, no hay muchos temas de que hablar, es una inmensidad realmente y ojalá pues podamos seguir compartiendo, así que si llegamos a por lo menos a 1000 likes, creo que venimos la próxima. Sí, ahora, estos temas no son lo que más le encanta a la gente, porque si estuviésemos bailando aquí, sí, seguramente tuviésemos millones. Este tema es solo para curiosos de la vida y de la filosofía, que quieren salirse de cosas de lo común y de los temas tan aburridos de las redes sociales. Entonces, esto es para gente de otro nivel, Alex. Gracias también a vos por venir al ático. Fue la primera vez que venís también al ático y quiero hacer, como vos decís, ya nos picamos, quiero hacer un último comentario. Yo pensé que había terminado, pero inicia. Quiero hacer un último comentario. Muy bien. Dígalo. Hablo por mí, ¿no? Sí. Estoy bien lejos de ser un conocedor amplio de la filosofía. Soy un amante más que todo, pero ¿qué sucede? Que la filosofía
debemos estudiarla todos, porque no debe ser una materia recluida en las cátedras universitarias. Ah, La filosofía sirve para estar en el mundo, no sirve para, esto me gusta. no sirve para dar Has clases. hecho bien. O sea, Y si fíjate uno que y esto se profesional, lo he dicho yo a amigos que son catedráticos en Salvador, que la filosofía tiene que salir de las aulas, de las universidades y llegar a la gente, chocar con la gente. claro, claro, Este tiene que ser la magia del desarrollo de una sociedad. claro. Aristóteles me parece que es quien decía, no se discute no para defender las propias razones, sino para aprender, se conversa para aprender, Y para estoy seguro, enriquecerse. Alex, de que mucha gente está haciendo sus propios razonamientos de todo esto y sacar sus propias conclusiones. Y Ok. ese es el objetivo. Ahora, el objetivo no es que nos den la razón, no es ese. Es de que la gente tenga un criterio crítico, un pensamiento crítico. Es el desarrollo de la filosofía, porque si no desarrollamos filosofía, pues nos estancamos como civilización y nos morimos. Y es grave. Entonces hay que crear pensamiento crítico y hay que avanzar también en el pensamiento crítico. Entonces Spinoza en el siglo XVII, en su época, ahorita lo vemos como pues extraordinario, nos asustamos por decirle de que a él le prohibieron que se acercaran A 4 metros. a contactarlo. Sí. Tuvo que estar aislado, trabajó limpiando Lentes. lentes para microscopios y lentes comunes. Tenía que estar lejos, lo vieron como una peste, eh, porque no estuvo en la Santa Inquisición, si no lo hubiesen quemado, Eduardo. Le hubiera pasado, Eduardo, lo hubiesen quemado. le hubiera sí. pasado la de Giordano Bruno. Quemaron a personas con pensar menos que esto, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, un gusto, gente. Cuídense. A la próxima. Hay otros temas así.